Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Un abrazo grande a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen semanalmente al repaso de la lección. Muchas gracias por suscribirte, gracias por compartir y gracias por hacer tu comentario. Vamos a la lección de la escuela sabática número 6 para el 11 de febrero. El título: acumulen tesoros en el cielo. El versículo para memorizar lo encontramos en Marcos 8, 36 y 37. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino que acumulen los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Lo que damos a la causa de Dios no se pierde. Todo lo que damos para la salvación de las personas y la gloria de Dios se invierte en la empresa de más éxito en esta vida y en la vida futura. Cada cristiano, tú y yo, somos un administrador de Dios que tiene a su cargo los bienes del Señor. Por lo tanto, gracias a la soberana bondad de Dios, el Espíritu Santo obra por intermedio tuyo y mío, que somos los instrumentos humanos, y nos mueve a hacer pequeñas o grandes inversiones en la causa de Dios a fin de que esto reditúen para la gloria del Señor. Cuando acumulamos en esta tierra, todo eso se va a perder. Pero cuando acumulamos para el reino de los cielos, eso queda por la eternidad. Lo más importante es poder acumular tesoros en el cielo. Lo más importante es gastar nuestra vida y todo lo que Dios nos da en el beneficio de su obra y de su causa. Esta semana vamos a estudiar esta fascinante lección: acumulen tesoros en el cielo. Vamos a la parte del domingo. El título: Noé halló gracia. Esta historia maravillosa del profeta Noé la encontramos en Génesis capítulo 6. Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, hacer sus inversiones en esta tierra, pero eligió hacer un cambio drástico y pasó 120 años de su vida siguiendo el llamado de Dios y construyendo un arca de salvación. Hay muchos escépticos hoy en día que no creen en el diluvio, que no creen que esto sucedió, pero la Biblia lo dice y es más que suficiente, además de todas las pruebas arqueológicas, geológicas que tenemos. El diluvio ocurrió y fue un medio de salvación de Dios a la raza, que estaba en un camino de autodestrucción. Si no hubiera sido por el acto de misericordia de Dios interviniendo con un diluvio, quizás usted y yo ya no estuviéramos en este planeta Tierra. Y Dios utilizó a un hombre maravilloso, a Noé, su profeta, un hombre que se entregó al servicio del Señor y prefirió invertir en las cosas eternas y no en las cosas de esta tierra. Es interesante, por ejemplo, Matusalén, Mefuzalán, que significa su muerte traería el juicio. Y precisamente este Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. El mismo año que él murió, allí mismo llegó el diluvio. Hubieron otros creyentes que predicaron y estuvieron allí en la predicación junto con Noé y le ayudaron a construir el arca, que murieron antes que este suceso ocurriera. Personas fieles a Dios, que también invirtieron en las cosas eternas.
Por más de 100 años este profeta de Dios perseveró predicando, predicando. A pesar de las burlas, a pesar de que la gente, muchos no lo aceptaron, él seguía creyendo en la palabra del Señor. Y Noé dirigía su prédica y su trabajo mientras la gente asombrada contemplaba cómo él construía ese arca, mandato de Dios. La voz del deber es la voz de Dios, un guía innato dado por el cielo. Ya sea que lo hagamos, sea placentero o no, debemos realizar la tarea que está puesta directamente en nuestro camino. Si el Señor deseara que lleváramos un mensaje a Nínive, tenemos que hacerlo. No sería agradable, pero tenemos que hacerlo. Si el Señor desea que prediquemos a ese pueblo antediluviano, tenemos que hacerlo. Dios tiene razones para enviarnos a lugares a los cuales necesitan el mensaje de la salvación. Y en el lugar donde tú estás y donde yo estoy, es el lugar donde debemos de invertir en los tesoros del cielo, en predicar el mensaje de la salvación, en imitar la conducta, la fe y la constancia de este profeta maravilloso Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, porque fue obediente al mandato de Jesús. Gloria sea al Señor. Que tu vida y que mi vida sea como la de este profeta, como Noé. Vamos a la parte del lunes. El título, Abraham, el padre de los fieles. Ahí encontramos el relato de esta historia fascinante, el padre de la fe, en Génesis capítulo 12. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Santa Escritura. Cuando Abraham le cree a Dios, y a pesar del mandato de Dios de irse de su tierra, de su parentela, de su comodidad, de su zona de confort, de su estabilidad, de su zona de seguridad, irse a una tierra que ni él sabía a dónde iba. Pero era el propósito de Dios hacer de él una gran nación, hacer de él una bendición, ser un pregonero de justicia para otras naciones. Y él decidió obedecer a Dios. Él decidió creerle a Dios. Él decidió confiar en Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham. Y ya que son de Cristo, de cierto son descendientes de Abraham y conforme a la promesa, somos herederos. Así como Abraham, así como Noé, vemos a alguien que toma una decisión importante que cambia la vida como resultado de obedecer a Dios. Abraham es el padre de la fe, el padre de los fieles. ¿Por qué razón? Porque decidió dar un vuelco a su vida y obedecer el plan, el proyecto que Dios tenía para su vida. Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean, que impiden que nos lleguen los dulces rayos de amor de Dios y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera ser fecunda en buenas obras, pues la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir creo, pero si no acciono, si no hago, realmente, ¿qué tipo de creer es ese? Nuestra fe debería ser robusta. Cada tarea que realizamos, cada sacrificio que hacemos en el nombre de Jesús, produce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber, Dios habla y nos da su bendición. Así como Abraham, Dios nos está llamando a salir de nuestra zona de confort, a salir a hacer las cosas que Dios nos manda. Largo tiempo ya hemos esperado el retorno del Salvador, pero esto no nos quita la seguridad de su promesa. Pronto estaremos en la patria prometida, así como el Señor le prometió a Abraham.
Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Una tierra maravillosa, extraordinaria. Allí yo te voy a llevar. Y esa promesa se cumplió. Y también Dios cumplirá su promesa en nosotros. Debemos de mantenernos firmes en fe. Lo que más necesita nuestra humanidad es fe, es confianza, es seguridad, es convicción, es obedecer y hacer las obras que el Señor nos manda. Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra. Allí contemplaremos con limpia visión la belleza del Edén restaurado, arrojando a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas y tocando nuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con las alabanzas al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque tenemos la fe, la confianza que tuvo Abraham, el padre de todos los fieles. Vamos a la parte del martes, el título, las malas decisiones de Lot. Cuando Abraham dejó su tierra, en respuesta al llamado de Dios, su sobrino Lot decidió acompañarlo. En Génesis 13, allí registra cómo Dios bendijo a Abraham hasta el punto de que era riquísimo en ganado. Y también Lot tenía ovejas y vacas y tiendas. Ambos se hicieron ricos con sus extensos rebaños. Abraham le ofrece a Lot que elija dónde le gustaría vivir. Sin embargo, Lot mostró allí cierto egoísmo en vez de darle la preferencia a Abraham para que tuviera las mejores tierras y demás, sino que él dijo, yo quiero algo mejor para mí, y eligió la parte de la llanura, escogió vivir en Sodoma, porque vio que era ventajoso desde un punto de vista humano, pero después de haberse establecido y haberse enriquecido con tesoros terrenales, Lot se convenció de que había cometido un error al no haber considerado la situación moral de la comunidad en la que había establecido su casa. Lot había tomado una mala decisión. Había preferido tomar posesión donde él creía que iba a tener más prosperidad, más recursos en esta tierra y no estaba visualizando los tesoros eternos. Y allí, en Sodoma, vemos todo lo que pasó, todo lo que sucedió en esa terrible ciudad. Y gracias a la preocupación de Abraham por Lot y por su familia, comenzó a interceder, a negociar con Dios por la salvación de estas ciudades. Y es interesante cómo Abraham le rogaba a Dios, cómo le pedía a Dios. Allí vivía su sobrino, su familia, por por esta ciudad y por la salvación. Señor, habrá 50, habrá 10 que sean dignos de salvación allí. En armonía con el carácter de Dios, Dios nunca dejó de conceder misericordia hasta que Abraham dejó de pedir. Y los dos ángeles libraron personalmente a Lot, su esposa y sus dos hijas. Tristemente, su esposa estaba aferrada, la esposa de Lot, a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo. Y lo perdió absolutamente todo. Debemos de nosotros tomar buenas decisiones. Nosotros debemos de tener prioridad las cosas de Dios. Las cosas en este mundo son pasajeras. Los lugares que hoy son maravillosos para vivir, mañana se puede convertir en el peor de los lugares. Por eso que lo que es eterno, lo que es para siempre, es la patria celestial. Debemos de hacer tesoros allí, en la patria que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. El amor hacia las personas a punto de perecer debe inspirarnos a nosotros, así como inspiró a Abraham a interceder por ellos. Aunque como cristianos debemos de detestar el pecado,
Debemos amar a los pecadores y preocuparnos por ellos, así como Abraham, su profundo amor y su profundo interés por los habitantes de Sodoma demuestra que nosotros también debemos de experimentar ese amor por aquellas personas que están apartadas de Dios. Debemos de sentir repugnancia por el pecado, pero tenemos que tener compasión, amor hacia los pecadores. Y en el lugar donde nos encontramos, nosotros poder predicar el evangelio de la salvación, hacer tesoros de salvación y rescatar y salvar a tantas personas que están metidas en el hoyo, en el hueco, en el pozo de la perdición eterna. Personas que van a perderse para siempre. Pero nosotros con el mensaje de la salvación podemos alcanzarla. Es decir, salgamos de Sodoma, salgamos de Gomorra, salgamos de las cosas de este mundo y volvámonos a Dios, porque este mundo va a ser totalmente destruido. Y nosotros somos mensajeros de esperanza. A pesar de tomar las malas decisiones, como la tomó Lot, tenemos que ser como Abraham y decir, voy a rescatar a las personas que se están perdiendo, voy a rescatar a mi sobrino Lot. ¿Cuántos Lot hay en este mundo perdidos? Nosotros tenemos, con el amor de Dios en el corazón, que salir a rescatarlos. Vamos a la parte del miércoles. El título, de engañador a príncipe. Estamos hablando de Jacob, el cual se inclinó a conspirar con su madre Rebeca para engañar a su padre para obtener la primogenitura de forma engañosa, de forma mentirosa. Y esto le costó graves consecuencias, a tal punto que se tuvo que ir de su casa, de su familia, de su tierra, y no pudo ver el rostro de su madre nunca más, después de estar 20 años fuera. Sin embargo, tuvo una oportunidad gloriosa y en Génesis 32, del 22 al 31, la historia cuando nos narra en el vado de Jaboc, ahí en el arroyo, tuvo una pelea con un varón de Dios, el ángel del pacto, el Jesús preencarnado. Allí se humilló ante el Señor y con su arrepentimiento y su entrega le dijo al Señor, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Y allí con su dolor en su muslo, él comprendió lo importante de echar la suerte total con Dios, humillarse ante Dios. Que las bendiciones de esta tierra son pasajeras. Alcanzar metas y propósitos acá en esta tierra es bueno y es importante. Pero cuando uno utiliza los medios de engaño, los medios que no son los correctos, esto acarrea grandes y graves consecuencias. Él reconoció su error y él se inclinó ante el Señor y pidió perdón, se humilló ante el Señor y allí obtuvo la victoria. La Biblia nos informa que los 3 patriarcas y sus esposas están enterrados allí en la misma cueva, en el campo de Macpela, al oriente de Manre, ahí en Canaán. Ahí está enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, allí también se enterró a Lea, y allí también está Jacob, que ya no se llamó más su nombre Jacob, sino se llama Israel, porque peleó con Dios y con los hombres y venció, se humilló, se abrazó de Dios y no lo soltó a pesar de sus grandes errores. Y esta familia está allí, en esa cueva, esperando la mañana de la resurrección y obtener la victoria final. Todo en este mundo es pasajero, todo en este mundo va a pasar. Sin embargo, la vida eterna, la gloriosa esperanza es para siempre. Por lo tanto, lo más importante de la vida de este hombre, de Jacob, fue el momento cuando se humilló ante su Dios. Fue el momento cuando decidió hacer todas las cosas de forma correcta delante de su Dios. Ir con Dios primero. Dios es el que da la victoria. No alcanzar la cima a través de engaños,
a través de cosas que no son correctas ante los ojos de Dios, sino llegar a la cima, no por nuestros propios medios y recursos, sino porque vamos de los brazos de un Dios poderoso que nos lleva seguros al lugar donde será eterno y para siempre. Vamos a la lección del jueves. El título: Moisés en Egipto. Moisés se destaca durante los primeros años de la historia bíblica. La providencia divina le preservó la vida. Ante una sentencia de muerte de todos los bebés, el Señor en su misericordia, allí en esa canastita en el río Nilo, fue preservado y también tuvo el privilegio de ser educado por su madre y por su hermana. Moisés fue enseñado en toda sabiduría por los egipcios también, y era poderoso en hechos y en palabras. Sin embargo, Moisés eligió y prefirió echar la suerte con Dios y con el pueblo de Dios y no participar de la fama, del poder, del dinero, de las riquezas de Egipto. La fe de Moisés lo condujo a mirar las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Si se hubiera guiado por la lógica, por la razón del momento, hubiera dicho, pues es mejor ser príncipe de Egipto, es mejor ser acá un faraón, es mejor acá tener todas las comodidades y todos los privilegios. Sin embargo, abandonó los espléndidos atractivos de la vida en la corte porque allí estaba todo lo contrario a Dios. Abandonó los aparentes bienes presentes que solo podían conducir a la ruina y a la destrucción. Los verdaderos atractivos, los eternos, tenían gran valor para él. Es interesante cómo Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Prefirió dejar los placeres, las riquezas, los resultados temporales de este mundo y echar su suerte con el pueblo de Dios, en el desierto, en las dificultades, en la angustia, en el dolor, y hacerlo con voluntad, con ganas, con deseo. Y fue recompensado, porque puso su tesoro en las cosas de arriba. Moisés soportó la reprensión de Cristo, porque la consideraba una riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Creyó lo que Dios le había dicho y no cedió a las influencias que querían desviarlo de su integridad, valiéndose de reproches mundanos. Anduvo en la tierra como un hombre de Dios, libre. En su alma él guardaba el amor de Cristo, el cual, además de convertirlo en un hombre digno, añadió el brillo de la verdadera gracia cristiana a la dignidad del hombre. Moisés anduvo por un peligroso y escarpado sendero. Sin embargo, miró las cosas invisibles y no flaqueó. Para él la recompensa era atractiva. También lo puede ser para nosotros. Pero él estaba familiarizado con Dios, con las cosas de Dios, con las cosas eternas. Egipto pasó, faraones pasaron, todo aquello quedó atrás. Y Moisés está ahora en el cielo, disfrutando de la eternidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Las tribulaciones, las tristezas, las angustias y los sufrimientos que tú y yo estamos pasando en estos momentos no pueden ser comparados con la gloria que nos espera. Vamos a la conclusión de nuestra lección, a la parte del viernes. ¿Qué ocurrirá con nuestras posesiones cuando Jesús venga? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice claramente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es un texto contundente. ¿Qué ocurrirá con nuestras posesiones, con lo material, con lo que tenemos? Todo será destruido. La venida del Señor será como ladrón en la noche. Significa que nadie lo sabe, absolutamente nadie. Llegará de sorpresa, cuando menos lo imaginamos.
aparecerá el Señor en gloria. ¿Y qué ocurrirá con este planeta Tierra? Pues allí dice que los cielos pasarán con grande estruendo y todos los elementos de la tierra arderán en fuego. Y toda la tierra y todo lo que hay acá en esta tierra, todo será quemado. Por lo tanto, no podemos hacer tesoros en esta tierra. Por supuesto que tenemos que vivir en una casa, tenemos que andar en un vehículo, en un transporte, tenemos que vestir, por supuesto que tenemos que disfrutar. Lo que no podemos hacer de eso nuestra prioridad. Que si nos falta algo, nos estaría faltando todo. Absolutamente no. Te puede faltar todo. Lo que no puede faltar es Dios en tu vida y en mi vida. Porque todo lo material va a perecer, va a terminar. Tristemente hay personas que tratan a las cosas como personas y a las personas como cosas. Qué triste. Habemos muchas personas que a veces tambaleamos y ponemos en primer lugar las cosas de este mundo, pero con la fe, con la certeza, con la convicción y la confianza en el Señor, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Las riquezas son engañosas. ¿Por qué? Porque hoy están y mañana no están. Hoy tenemos y mañana no tenemos. Hoy hay abundancia de pan. Hoy vivimos los 7 años de abundancia en Egipto. Luego vienen las 7 vacas flacas. Todo en este mundo es pasajero. Pero cuando nosotros tenemos la fe en el Señor, cuando nosotros estamos relacionándonos día a día con el Señor, y cuando nosotros predicamos su evangelio, cuando nosotros nos entregamos a la causa de Dios, ahí estamos haciendo los tesoros que quedan para siempre, para la eternidad. Así que como los personajes que hemos estudiado en esta semana, como Noé, así como Abraham, así como Jacob cuando se humilló ante el Señor, así como Moisés, que prefirió dejar la gloria de Egipto pensando en la gloria celestial. Nosotros también debemos hacer exactamente lo mismo, pensar en las cosas de arriba, porque las cosas visibles tienen fecha de vencimiento. Las cosas invisibles son eternas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que puedas pasar una jornada muy feliz. Disfruta todo lo que Dios te da, pero que tu prioridad, que tu tesoro, que tu riqueza, que lo principal y lo más importante en tu vida sea Dios, el reino de Dios, la misión de Dios, la obra de Dios, la fe en Dios, la obediencia a Dios, el camino de Dios. Y vivirás con Dios por toda la eternidad. Te deseo la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.